Susie Cooper estaba en el pub Nag's Head, en Haworth, York, Reino Unido, la noche del jueves 18 de marzo de 2009. Esperaba con ansias la llegada de su querida amiga, Claudia Lawrence, con quien tenía la intención de compartir una bebida, un acontecimiento común entre amigas cercanas que se sentían más como hermanas. Susie esperó pacientemente, pero Claudia no aparecía por ningún lado. Susie le envió un mensaje de texto a Claudia, preocupada de que pudiera estar llegando tarde. Sin embargo, después de no recibir respuesta, decidió llamar a Claudia, solo para descubrir que la llamada fue directamente al buzón de voz. Parecía inusual que Claudia faltara a su reunión, así que Susie consideró la posibilidad de que Claudia simplemente se hubiera quedado dormida. Claudia trabajaba como chef en la Universidad de York, lo que le exigía llegar temprano debido a la naturaleza de su trabajo. Después de conseguir el trabajo, se mudó a Haworth Road, donde vivía sola en una modesta casa adosada, disfrutando de su soledad. Claudia disfrutaba participando en una variedad de actividades. Frecuentemente socializaba con amigos en el pub Nag's Head y pasaba tiempo perfeccionando sus habilidades de equitación que había desarrollado desde que era niña. Claudia tenía un pony cuando era niña, y la casa de su familia en Malton, un pueblo mercado de North Yorkshire, incluía un prado. Su crianza estuvo llena de alegría y satisfacción porque era la menor de 2 hermanas. Su hermana, Ali, era 3 años mayor. Sus padres mayores, Peter y Joan, les proporcionaron una vida maravillosa y una buena educación, enviándolas a una escuela privada para una crianza cómoda. Aparte de las comodidades materiales, Claudia y su hermana aprendieron los profundos valores de la bondad y el amor. Su hogar se convirtió en un refugio para los animales necesitados, inculcando en Claudia una actitud compasiva y cariñosa que llevó a la adultez. A pesar del divorcio de sus padres cuando ella era adulta, Claudia se mantuvo cercana tanto a su padre, un abogado en el pueblo, como a su madre. Claudia no se presentó en Nag's Head esa fatídica noche, y Susie se preocupó cada vez más ya que no había tenido noticias de ella. Susie decidió revisar a Claudia de nuevo a la mañana siguiente, sintiendo que era extremadamente inusual que Claudia faltara a una reunión sin comunicarse. Esta vez, su intento de llamar a Claudia resultó en un descubrimiento más inquietante. El teléfono de Claudia estaba apagado. Susie se alarmó de inmediato, porque Claudia era conocida por llevar siempre su teléfono consigo y por estar enviando mensajes constantemente. Susie, preocupada por el bienestar de Claudia, contactó a Peter y le expresó su incapacidad para localizarla. También preocupado, Peter aceptó ir a la casa de Claudia a investigar la situación. Persisten los temores de que Claudia haya estado involucrada en un accidente en casa o, peor aún, haya enfrentado una posible amenaza de un intruso. Peter tomó la iniciativa de contactar a la Universidad de York, donde Claudia trabajaba como chef y tenía programado trabajar el jueves. Desafortunadamente, la noticia que recibió fue perturbadora. Claudia no se presentó a trabajar ese día. Cuando Peter llegó a la casa de Claudia, notó que sus zapatillas estaban ordenadamente colocadas junto a la puerta, los platos estaban apilados y su cama estaba perfectamente hecha. Su pasaporte y las tarjetas bancarias estaban presentes, al igual que las joyas que solía llevar fuera del trabajo. Su teléfono y su mochila estaban notablemente ausentes. Claudia siempre llevaba su mochila al trabajo, que usaba para transportar su uniforme de chef. Esto planteaba la inquietante posibilidad de que ella hubiera salido para trabajar el 18 de marzo como estaba previsto, y su falta de llegada sugería que algo había salido mal en el camino. Reconociendo la urgencia de la situación, Peter contactó de inmediato a la policía, denunciando oficialmente la desaparición de Claudia. El caso reveló sus peculiaridades desde el principio, lo que provocó una respuesta inusual por parte de la policía. A pesar de la edad de Claudia, de 35 años, y la falta de signos evidentes de juego sucio, la policía lanzó una búsqueda inmediata. En los casos que involucran a adultos, particularmente cuando no hay evidencia obvia de mala conducta, las autoridades pueden adoptar un enfoque más paciente, teniendo en cuenta la posibilidad de que los individuos tomen un descanso o un tiempo para sí mismos y reaparezcan más tarde. Sin embargo, en el caso de Claudia, los policías estaban inclinados a pensar lo contrario. Claudia había sido vista por última vez un miércoles, después de hablar por teléfono con Peter y Joan esa misma noche. Más allá de ese punto, su paradero era un misterio, sin pistas discernibles. Reconociendo la gravedad de la situación, la policía respondió rápidamente, enviando a casi 200 oficiales para buscar en el área alrededor de la casa de Claudia y la ruta que normalmente toma para ir al trabajo. También investigaron minuciosamente los eventos del día en que fue vista por última vez, con la esperanza de encontrar cualquier ocurrencia inusual
que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Claudia fue captada por las cámaras de seguridad saliendo del trabajo justo después de las 2:30 el miércoles anterior. Su caminata de 45 minutos para hacer su tarea fue capturada en video por varias cámaras de CCTV. Durante su caminata, echó una carta al correo y un colega que la vio le ofreció un aventón. Claudia rechazó la oferta, regresó a casa poco antes de las 3 p.m. Entró brevemente y fue vista caminando hacia su casa nuevamente 15 minutos después. Más tarde esa noche, Claudia hizo una llamada telefónica rutinaria a su padre, Peter, y luego otra a su madre, Joan. Ambas conversaciones fueron insignificantes, sin contenido alarmante o angustiante, y siguieron el patrón habitual de sus interacciones. Claudia mencionó durante la llamada con Joan que se iba a acostar pronto para prepararse para un turno temprano, que comenzaba a las 6 a.m. Hablaron sobre cómo estaban viendo el mismo programa de televisión, ubicación y planes para el Día de la Madre. Claudia terminó la llamada con un casual «buenas noches», un intercambio aparentemente rutinario que trágicamente marcó la última conversación entre John y su hija. Claudia envió un mensaje de texto a las 8:23 p.m. Claudia no respondió a un mensaje de texto enviado, aproximadamente una hora después por un amigo de Chipre. Su teléfono se apagó a las 12:10 a.m. Según la investigación policial, Claudia probablemente se despertó como estaba planeado a la mañana siguiente, lista para salir de su casa con su mochila y su teléfono. Las fuerzas del orden creen que un incidente ocurrió el 19 de marzo entre Howard Road y Goodrich College. Un ciclista informó haber visto a una mujer parecida a Claudia conversando con un hombre cerca de la subestación eléctrica de Melrose Gate a las 5:35 a.m., lo que proporcionó información importante. Este horario coincidía con la presencia habitual de Claudia en ese lugar, ya que el puente estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. El hombre identificado por la policía como fumador zurdo fue el foco de esta observación. Aunque este relato parecía significativo, la cámara de CCTV en las tiendas de la Puerta Melrose, un poco más adelante en la ruta, no captó ninguna imagen de Claudia durante ese periodo de tiempo. Otro testigo informó haber visto a un hombre y una mujer discutiendo en la franja de césped junto a un vehículo estacionado en University Way. Alrededor del momento en que Claudia debía comenzar a trabajar, a pesar de los esfuerzos policiales, incluidas las búsquedas en la zona y los llamados públicos para obtener información, nadie se presentó con información irrelevante sobre los avistamientos. Las investigaciones no revelaron nada sobre el destino de Claudia. No había una escena del crimen identificable, y seguía sin estar claro si Claudia había estado desaparecida desde la noche del miércoles, o si realmente se fue a trabajar el jueves por la mañana. Las circunstancias misteriosas que rodean la desaparición de Claudia se volvieron más complejas, dejando a los investigadores y a quienes se preocupan por ella en un estado de incertidumbre. Varios errores en el manejo del caso de Claudia obstaculizaron los esfuerzos de búsqueda. Un error notable fue la distribución de una fotografía de Claudia con el cabello rubio en Internet y a través de agencias de noticias. Claudia tenía el cabello oscuro cuando desapareció, sin embargo. Esta tergiversación puede haber causado confusión a aquellos que intentaban identificarla. Claudia no poseía un teléfono inteligente y no tenía cuentas en redes sociales, lo que agravó la situación. La falta de rastros digitales dificultó que la policía rastreara sus últimos movimientos, limitando su capacidad para establecer una cronología completa de los eventos que llevaron a su desaparición. La policía investigó las grabaciones de CCTV en las cercanías de la casa de Claudius y descubrió detalles intrigantes. El miércoles a las 7:15 p.m., un hombre con una mochila entró en el callejón detrás de la casa de Claudius y se quedó solo un minuto. Lo que añadía a la rareza era su costumbre de retroceder y esperar a que un transeúnte pasara antes de salir, lo que implicaba un deseo de no ser visto. Luego, a las 5:07 a.m. del jueves, otro hombre fue detenido después de entrar y salir del mismo callejón en menos de un minuto. Debido a la baja calidad de las imágenes, no estaba claro si era la misma persona en ambas ocasiones. Extrañamente, ningún hombre se presentó en relación con los avistamientos. A las 5:42 a.m., las imágenes de las cámaras de seguridad muestran un Ford Focus de color claro conduciendo por Howard Road hacia la casa de Claudia. En algún momento, se pueden ver las luces de freno del coche encenderse, indicando que el conductor está frenando. La policía especuló que el conductor del vehículo podría haberse detenido para recoger a Claudia en su casa. Sin embargo, ni el coche ni su dueño fueron encontrados.
No se descubrió nada de valor significativo durante la búsqueda en la casa de Claudia. Sin embargo, se descubrió una huella dactilar parcial no identificada en el vehículo, añadiendo otra capa de misterio a la investigación. 6 semanas después de la desaparición de Claudia, la policía convirtió el caso en una investigación por asesinato sospechoso. La decisión se basó en la falta de pruebas que indicaran si Claudia estaba viva o muerta. Durante la búsqueda continua de Claudia, la cobertura mediática cambió, influyendo en la percepción pública del caso. Inicialmente se centró en una joven trabajadora y amable, que desapareció en su camino al trabajo, causando una gran preocupación y un deseo compartido de descubrir la verdad. El escenario de una mujer desapareciendo mientras se desplazaba al trabajo resonó profundamente, infundiendo miedo y pánico en la comunidad, porque la gente puede empatizar fácilmente con la posibilidad de que tal incidente le ocurra a cualquiera. La historia del caso Claudius dio un giro dramático cuando surgieron detalles sobre su vida privada, revelando múltiples relaciones con hombres, algunos de los cuales estaban casados. Parte del enfoque cambió de una hermosa y amigable chica desaparecida a una destructora de hogares desaparecida. Las relaciones de Claudia incluían a hombres casados, por supuesto, se negaron a cooperar con cualquier investigación, por lo que el caso estuvo envuelto en misterio, rumores y acusaciones. Incluso hoy en día, algunas personas se niegan a compartir información relevante. La relación de Claudia no debería haber afectado ninguna de las coberturas. Claudia era una mujer soltera sin hijos, y sus relaciones no deberían haber sido el tema de titulares y fragmentos de sonido. Aquellos que conocían a Claudia la describieron como una amiga cariñosa y atenta. La única razón por la que sus relaciones importan es si alguno de los hombres estuvo involucrado en su desaparición o no. Y es por eso que el secreto que rodea algunas de esas relaciones ha obstaculizado los esfuerzos para localizar a Claudia. La verdad es que esa noche de miércoles puede que no haya dormido en su propia casa. Puede que haya conocido a alguien, pero no han revelado esta información. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no? Desafortunadamente no se han proporcionado respuestas, y la desaparición de Claudia sigue sin resolverse y es un completo misterio. En un desarrollo significativo, 5 años después de la desaparición de Claudia, el caso avanzó en 2014. La policía realizó sus primeros arrestos y registró lugares relacionados con la investigación. Se registró una casa en North Shields, Tyneside, y se excavó un sótano en un pub de Aecom, en Nueva York. Notablemente, el teléfono de Claudia había sido rastreado en la zona en las semanas previas a su desaparición. La investigación sobre la desaparición de Claudia dio varios giros, incluyendo el arresto de un hombre de 59 años bajo sospecha de asesinato y un hombre de 46 años bajo sospecha de obstrucción a la justicia. No obstante, ambos individuos fueron liberados sin cargos. Un año después, 4 hombres que frecuentaban el pub Next Head fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Desafortunadamente, el caso no se siguió debido a la falta de pruebas. Debido a la falta de hallazgos concluyentes, el caso Claudius sigue envuelto en misterio e incertidumbre. La búsqueda de la verdad ha estado llena de pistas falsas y callejones sin salida. La familia de Claudia, que la adoraba, ahora mantiene la esperanza de que alguien se presente algún día con información vital. Hasta entonces, el destino de su amada hija y hermana es desconocido, dejándolos con la esperanza perdurable de que surjan respuestas y se cierre este misterio de larga data. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En los confines del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta el cielo, el Royal Caribbean estaba en movimiento. George Smith y Jennifer, una joven pareja que se había casado recientemente, estaban en la cubierta, sintiendo el viento en su cabello y reflexionando sobre la majestuosa belleza de la naturaleza. El mar Egeo se extendía ante ellos como una vasta vida llena de posibilidades y planes. Así comenzó su viaje de bodas, que se convirtió en algo más que un crucero. Pero una historia se convirtió en un misterio.
El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 a.m., Emily Rose, de 16 años de Chicago, se estaba preparando para un nuevo día soleado en el Deck 7, en una de las cabañas de Royal Caribbean. Emily se preocupó cuando notó algo extraño fuera de la ventana de su cabina. Notó algo que parecía sangre esparcida por el toldo, que servía como una especie de escudo para la balsa salvavidas cercana. También notó manchas de sangre cerca del borde del toldo, como si alguien se hubiera herido y caído allí antes de caer por la borda. Emily no pudo evitar notar las extrañas huellas, y rápidamente las informó al personal del barco. Un montón de otros pasajeros de cabinas vecinas descubrieron las mismas señales aterradoras. En la cubierta 7, hubo una discusión animada y emocionante sobre lo que podría haber sucedido. Así comenzó una historia que ocupó las portadas de numerosas publicaciones internacionales. Un feliz joven matrimonio partió unos días después hacia su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio abruptamente interrumpida por un evento inexplicable y terrible, que ocurrió en la cabina 9062. Las explicaciones sobre lo ocurrido fueron diversas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo e incluso un asesinato premeditado. La investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las huellas y pruebas descubiertas a bordo apuntaban a varios sospechosos, cada uno con sus propios secretos. Parece que muchos estaban en la cuerda floja o sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Qué ocurrió exactamente esa oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que se hacen los detectives, los periodistas y todos los demás involucrados en este misterioso caso. George Smith era un joven alegre, curioso e inteligente. Nació en Greenwich, un pequeño pueblo en Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, que era lo primero para George, y se mantuvo cercano a sus padres y a su hermana Bray. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una licorería y la administraba él mismo. Veía el negocio familiar como algo más que un trabajo, era su verdadera pasión. George Smith, el menor, se graduó de Babson College en Massachusetts en 2000 con un título en negocios. Después de graduarse, pasó varios años en Boston como analista de minería de datos informáticos. Sin embargo, su corazón siempre ha estado con el negocio familiar. George tomó una decisión informada y regresó a casa para ayudar a sus padres a manejar la tienda. Bajo la supervisión de su padre, aprendería los entresijos del negocio familiar para que eventualmente pudiera hacerse cargo de la tienda y permitir que sus padres tomaran unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de las reuniones con sus amigos, George Smith conoció a una chica que más tarde se convirtió en su compañera de vida. Jennifer, originaria de Connecticut, había recibido recientemente una oferta de trabajo como maestra de escuela primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, muy parecida a George. Los jóvenes estaban completamente enamorados el uno del otro. Los padres de George estaban igualmente complacidos con su elegida. 3 años después, en 2005, George tenía 26 años, y la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casaron en el Castle Hill Inn, en Newport, Rhode Island, con la ceremonia llevándose a cabo frente al océano. Era el escenario ideal para un evento tan importante en sus vidas. Después de la ceremonia, los recién casados embarcaron en un crucero nupcial a bordo de un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour de 12 días implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluyó paradas en la costa azul de Francia. Luego siguieron la costa de Italia. En el barco, George y Jennifer rápidamente hicieron amistad con otra pareja y un joven llamado Askin de California. Josh Askin, un joven de 20 años con un gran sentido del humor, rápidamente se convirtió en amigo de George, y la pareja disfrutó pasar tiempo juntos. Cuando el transatlántico atracó frente a la costa italiana el 1 de julio, decidieron desembarcar y divertirse juntos. El 1 de julio, los jóvenes pasaron todo el día recorriendo la isla, paseando por las estrechas calles de su casco antiguo, nadando en el G11 más limpio, y degustando la cocina local y las acogedoras tabernas. Disfrutaron de la compañía mutua y del hermoso entorno. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planean seguir divirtiéndose juntos en la cubierta del barco esta noche. Después de una cena romántica, George y Jennifer se volvieron a conectar con sus amigos por teléfono. La compañía Mary decidió unirse y reírse a carcajadas para recordar esta parte exótica del mundo. La velada estuvo llena de risas y emoción. Después de disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, acompañados por Josh Askin, fueron a divertirse en el casino del barco.
George y Josh disfrutaron sentándose en la mesa de craps. También se divirtieron durante todo el juego, y Jennifer disfrutó especialmente jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad significativa de dinero sin ningún remordimiento. Se rieron de haber perdido, después de todo, era su luna de miel. Después de que el casino cerró, los amigos supuestamente decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 am en una de las numerosas cámaras de vigilancia del barco. El video mostraba a George saliendo del casino, pero eso no significaba que regresara a su cabaña. Una trama misteriosa comenzó a desarrollarse en la mañana del 5 de junio de 2005, en la isla griega de Mykonos. George Smith, de 26 años, un recién casado en un crucero por el Egeo con su esposa Jennifer, desapareció. Según los informes, George se estaba divirtiendo mucho anoche, disfrutando de la divertida y lujosa atmósfera del crucero. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la secuela fue mucho más oscura. El capitán del barco investigó la cabina debajo de la ventana, donde se habían descubierto extrañas huellas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie dentro de la cabina. Las huellas y pruebas disponibles sugerían que había ocurrido algo grave. La posible desaparición de los recién casados estaba vinculada a la violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del transatlántico, y hubo pánico a bordo del barco. Los pasajeros estaban perturbados por los extraños eventos, y el 7 de diciembre fue cerrado. Nadie podía entrar o salir de sus cabinas. La tripulación del barco registró minuciosamente cada establecimiento del transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre se pensó que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomó el control de la situación. El oficial superior fue a su sala de estado para investigar qué estaba pasando, basado en todas las pistas disponibles. Se especuló que George podría haberse caído por la borda del barco. Mientras tanto, en el otro lado del barco la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue descubierta en el spa del barco, donde estaba disfrutando de una sesión de masaje preestablecida. Su expresión facial transmitió una profunda sorpresa y preocupación. Ella afirmó no saber el paradero de su esposo y no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que cuando se despertó esta mañana, su esposo no estaba presente. Al principio, no pensó que fuera inusual porque él había pasado la noche con amigos y se despertó en otra cabaña. Así que fue a un spa en lugar de buscar a su esposo, sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para comenzar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros preocupados, afirmando que los eventos inusuales requerían la cooperación con las autoridades locales. Él enfatizó que era un paso necesario para aclarar la situación y expresó optimismo de que se resolvería pronto. Los oficiales de policía comenzaron a interrogar a la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su comportamiento agitado y su aparente falta de conocimiento sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella declaró que no había visto a George desde la noche anterior, y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta, anunciando que su esposo podría haberse caído por la borda. También notaron sangre en la tolda del barco. Después de eso, no había lugar para la duda. Algo terrible le había ocurrido a George. Los investigadores examinaron la cabina 9062 a bordo del crucero. Esta cabina estaba hecha un desastre. Quizás fue el resultado de una búsqueda apresurada, o incluso de una lucha. En el baño, se encontraron huellas dactilares en la barandilla del balcón, así como pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla. Los investigadores turcos también descubrieron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Las muestras fueron identificadas y la sangre pertenecía a George. Toda la evidencia sugería que George había sido traumatizado dentro de la cabaña antes de su misteriosa desaparición. La atención de los investigadores se centró en una silla en el balcón que había sido recolocada para que pudieran sentarse junto a la barandilla. Descubrieron marcas en la barandilla que parecían haber sido causadas por alguien sentado en ella. Muchos, incluido el capitán del barco, sospechaban que George se había caído del balcón. Sin embargo, la alta barandilla y la presencia de sangre en la tolda del barco y dentro de la cabina levantaron sospechas de que había ocurrido un asesinato. Investigar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de esa noche, intentando determinar con quién estaba pasando el tiempo George y qué pudo haber causado la tragedia. La investigación apenas había comenzado
pero estaba claro que se trataba de una historia compleja y oscura llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas abordaron el barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de chicos con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cualquier detalle podría ser crucial para resolverla. Los miembros de la compañía revelaron que George y Jennifer habían bebido demasiado esa trágica noche. Según ellos, George estaba intoxicado, así que lo ayudaron a regresar a su cabaña, donde lo acostaron, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También dijeron que no podían encontrar a Jennifer y asumieron que había regresado a la cabaña más tarde. Sin embargo, el testimonio de Josh Askin contiene una serie de discrepancias. Afirmó que presenció a Jennifer salir con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que ellos dos tenían una conexión apasionada y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus sentimientos en presencia de Georgia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de video revelaron que Jennifer se alejó tambaleándose a las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos, y los datos de la tarjeta de Lloyd indicaron que regresó a su cabaña a las 3:25 am, como confirmó su novia, a quien despertó al entrar en la cabaña. Estas discrepancias plantearon preguntas adicionales para los investigadores, llevándolos a creer que Josh Askin podría tener sus propias razones para ocultar información crítica. La investigación continuó y con cada nuevo detalle, la historia se volvía cada vez más misteriosa. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba en un crucero con su familia y amigos con esta compañía, que también empleaba a su primo Zach Rosenberg y a un amigo cercano, Rustislav Kaufman. Todos ellos, a pesar de sus raíces rusas, poseían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La emoción comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La apuesta mutua continuó hasta altas horas de la noche. Cuando el casino cerró a las 2:30 am, el grupo de chicos decidió seguir divirtiéndose juntos. Fueron a la discoteca y continuaron bailando y consumiendo alcohol. Lloyd, el gerente del casino, también fue visto en su lugar de trabajo. Se unió a la diversión mientras el joven continuaba con su entretenimiento nocturno. Los eventos de la noche, según lo descrito por los testigos, comienzan a divergir a medida que los miembros individuales del grupo se dispersan hacia sus cabañas. Profundamente en la noche, los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados. Según las normas de orden del barco, se bloqueará la entrega a las personas que sean ruidosas y se comporten de manera inapropiada. Cuando el personal del barco se negó a servir a los pasajeros ebrios, los jóvenes recordaron que tenían una botella de absenta comprada en un paseo en la isla de Mykonos. Sin embargo, a los pasajeros del crucero no se les permitía consumir su propio alcohol. Josh finalmente regresa a su cabina en el mismo piso para recuperar una botella especial de absenta que había planeado usar. Resultó que la absenta era inusualmente fuerte, con un contenido de alcohol de más del 70%, convirtiéndola en una de las bebidas más potentes disponibles. George decide ayudar a su amigo y esconde la botella detrás de la cinturilla de sus pantalones cortos. Después de las 3 de la mañana, cuando el liner ya estaba completamente silencioso, el astuto conserje notó algo extraño. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rustislav, Josh y George, estaban bebiendo absenta. Este incidente no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento adicional en la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, que al principio de la velada parecía relativamente sobria y tranquila, comenzó a cambiar notablemente, empezó a tambalearse e incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Los testigos formaron diversas opiniones sobre su comportamiento. Algunos asumieron que ella estaba intentando mantener el equilibrio, mientras que otros lo percibieron como coqueteo. Tampoco está claro qué pasó después entre los jóvenes esposos. Los testigos informaron de un conflicto entre la pareja. Quizás solo estaban hablando sobre la noche anterior, bromeando o en serio, pero Jennifer finalmente golpeó a George. No estaba claro si esto se hizo de manera juguetona o enojada. Después de eso, Jennifer se fue de la discoteca. Jennifer, tambaleándose y visiblemente ebria, salió del local de entretenimiento alrededor de las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos. Este fue el punto de inflexión de la noche. El testimonio de los testigos del personal fue crucial para determinar los detalles del incidente. El andar tambaleante de Jennifer por el pasillo llamó la atención del conserje, quien anteriormente había notado a los jóvenes disfrutando de su ausencia. La apoyó, la ayudó hasta el ascensor y la vio girar a la derecha mientras se acercaba a su cubierta. Sin embargo,
Había una discrepancia inusual. Su camarote estaba a la izquierda, pero ella fue en la dirección opuesta. Jennifer fue descubierta más tarde dormida en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de servicio la llevaron de regreso a su habitación en una silla de ruedas. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 am, pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas, y permanecieron inmóviles a pesar de la brisa. Esto planteó la pregunta de si George podía salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo abandonaran en la cama. El subjefe de policía Chet Hyman y su esposa estaban descansando en una cabaña vecina cuando presenciaron los acontecimientos desarrollarse. La pareja había estado durmiendo durante bastante tiempo, pero a las 4 am se despertaron sobresaltados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes en la habitación 9062, donde se alojaban los recién casados, y de inmediato contactaron con los servicios de huéspedes para informar del ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, causando un breve silencio. Luego hubo una conversación ruidosa durante unos 3 minutos. Se desató una fuerte discusión en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir buenas noches varias veces, como si intentaran echar a la gente de la cabaña. Esto fue seguido por sonidos como de muebles moviéndose, y luego un fuerte golpe que parecía el sonido de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió ver qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo reconocer. Varios otros pasajeros informaron haber escuchado un fuerte ruido que sonaba como si un cuerpo golpeara el toldo del barco, seguido del grito de una mujer. Sin embargo, ninguno de los testigos presenciales proporcionó pruebas concluyentes de que una mujer estuviera dentro de la cabaña en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron en la cabaña, pero solo 3 eran visibles cuando salieron. Surge una pregunta. Podría ser que uno de ellos se quedara dentro, intentando conseguir dinero de los recién casados, que tal vez quisieran robar a los intrusos después de un generoso juego en el casino. La historia de un robo fallido parece la más plausible. Sin embargo, hay coartadas para los 3 chicos, Greg, Zach y Rastislav, quienes supuestamente estaban en otra sala estatal solo minutos después de que Chet Hyman notara a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso de la Georgia State Room confirmaron que los chicos entraron a las 4:05 am. Su testimonio reveló que el hecho de que volvieran a entrar en la cabaña no fue registrado. Así, hay varias teorías sobre lo que le sucedió a George Smith. La versión 1 del robo, la versión de un posible robo, representa una de las principales. George y Jennifer parecen haberse emborrachado rápidamente esa noche. Sin embargo, según los testigos, parecían estar sobrios cuando salieron del casino a las 3:30 am, pero ya no pudieron regresar a su cabaña por su cuenta, lo que implica un posible consumo de drogas. Esta teoría está respaldada por el testimonio de otros visitantes del casino, quienes afirman que George y Jennifer discutieron abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente como regalos de boda o ganancias del casino. Diferentes testigos mencionaron cantidades variadas, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido robados. George llevaba un caro reloj Breitling, y Jennifer tenía un costoso anillo de compromiso, todo lo cual indicaba su riqueza. Quizás dieron la vuelta a sus habitaciones para buscar ese dinero. Las manchas de sangre en la sábana fueron probablemente causadas por el intento de los secuestradores de quitarle el valioso reloj de George de la muñeca. La segunda versión de los hechos implica los efectos del alcohol y los alucinógenos. Cuando el capitán descubrió la embriaguez de los pasajeros y las huellas en el balcón, sospechó de un accidente no intencionado. Por ejemplo, durante la pelea, George cayó por la borda. La cuestión de la prensa recibe una atención especial. El consumo de absenta no provoca alucinaciones, que podrían ser peligrosas. Los expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Esta bebida ahora está disponible para su compra en muchos países europeos, aunque su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que en el absenta vendido oficialmente, la concentración de tujona es insuficiente para causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se pueden encontrar drogas producidas ilegalmente con concentraciones mucho más altas, lo que puede provocar alucinaciones. Esto parece poco probable en este caso, ya que la absenta de la pareja Smith fue comprada legalmente en Europa y no podría haber causado tales efectos. Según los expertos, lograr efectos alucinógenos con el absenta oficial requeriría consumir una cantidad masiva que sería difícil de tolerar para el cuerpo,
y casi con certeza resultaría en una intoxicación alcohólica fatal. Así, la versión sobre la influencia del alcohol y los alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas contundentes. La entrevista de los miembros sospechosos de la compañía en el caso de la desaparición de George Smith es un componente crítico de la investigación. Los agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varios actores clave en el caso, incluyendo a Jennifer y el gerente del casino, Lloyd, ambos de los cuales pasaron la. Sin embargo, Josh Askin falló el examen de polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos sobre la desaparición de George, pero también podría ser el resultado de técnicas especiales de interrogación utilizadas para obtener más información de él. También había una cinta de video de 3 hombres, incluyendo a un ruso, bromeando sobre lo que había sucedido. Esta cinta resultó ser una prueba valiosa, y los agentes del FBI la tomaron en cuenta. Uno de los hombres no identificados en la cinta dijo: «Le dimos una lección de parapente sin paracaídas». Esta frase puede referirse a un incidente o broma que involucró a George en 2009. Los agentes del FBI entrevistaron a los 4 chicos, Greg Sack, Rusty Sislaw y Josh Askin, como testigos. Como parte de la investigación en curso sobre la misteriosa muerte de George Smith, Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a proporcionar respuestas directas, citando la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a no testificar en contra de uno mismo. Su testimonio fue ambiguo, y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo que ocurrió. Greg Rosenberg, uno de los jóvenes que estaban entreteniendo esa noche, testificó en la investigación de George Smith. Afirmó que habían pedido comida para su cabaña ese día, lo cual sirve como una coartada crucial para los chicos rusos. Sin embargo, hay algunas contradicciones en esta afirmación. Los registros de servicio del barco no muestran tales órdenes, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su cabina el día anterior. El personal incluso recibió instrucciones de no atenderlos esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros de la cabaña hizo los pedidos. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Jerwich y Jennifer, los testigos proporcionaron respuestas variadas basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que el consumo excesivo de alcohol dificultaba determinar cuán buena era la relación de los recién casados. Él enfatizó que todos en el grupo estaban extremadamente ebrios. Su testimonio hizo imposible llegar a conclusiones firmes sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin informó que Greg salió de la cabaña después de pedir comida. Greg, por otro lado, negó haber salido, afirmando que nunca lo hizo. Estas contradicciones complicaron aún más la investigación y requirieron verificaciones y recopilación de hechos adicionales. Lo importante en las palabras de Greg era que no tenía idea de si Jennifer o Lloyd estaban involucrados en la desaparición de George, pero insistió en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que esa noche ocurrió algo extraño, que tarde o temprano se revelaría a todos. Greg Rosenberg fue asesinado en diciembre de 2019, y el caso sigue sin resolverse. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith. La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero misterio, proyectando una sombra sobre su familia. La situación se volvió cada vez más complicada, y las acciones de los familiares tras la tragedia llamaron la atención tanto del público como de las agencias de aplicación de la ley. Los Smith continuaron presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. La investigación sobre la desaparición de George fue transferida de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia, y más importante aún, su capacidad para captar la atención del público a través de los medios, produjo pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro secreto, la familia ofreció una recompensa de $100 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los perpetradores. También pidieron un boicot a la compañía del armador, que creían que estaba intentando encubrir el incidente para mantener sus ganancias. La relación entre los padres de George y su joven esposa, Jennifer, estaba tensa. Tras el incidente se inició una investigación exhaustiva sobre su comportamiento. En público parecía recopilar información para evaluar su renuencia y falta de disposición para compartir suficiente información, lo que generaba sospechas. Ella afirmó estar siguiendo las instrucciones de los agentes del FBI y haciendo exactamente lo que le dijeron. En su búsqueda de justicia y verdad, la familia Smith eventualmente perdió la fe en Jennifer cuando aceptó la oferta de la compañía de juicio para resolver la demanda de manera independiente por $1 millón con 0 centavos. Interpretaron el movimiento como una traición y un intento de evitar más acusaciones contra los organizadores del crucero. Los Smith estaban decepcionados por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y creían que Jennifer había aceptado la oferta demasiado rápido.
Estaban convencidos de que Jennifer estaba ocultando algo y no estaba genuinamente interesada en descubrir lo que había sucedido. Jennifer afirmó recordar casi nada de la noche después de las 2:30 am, y no tenía idea de que el personal del barco la había encontrado en el pasillo y la había devuelto a su cabina. La familia Smith ha estado insatisfecha con la investigación turca y su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales decidieron tomar el asunto en sus propias manos y solicitaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee realizó una serie de estudios en la cabaña y en el balcón, pero los resultados no fueron incluidos en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información crucial sobre lo ocurrido, potencialmente confirmando una de las dos versiones principales de los eventos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido causada por un tercero empujando a George o por la locura de George. Podría haberse subido a la silla por sí mismo y caído. Sin embargo, esta última versión planteó numerosas preguntas y preocupaciones. El experto planeaba realizar un experimento utilizando un maniquí para simular una caída desde el balcón. Sin embargo, el propietario del transatlántico rechazó esta solicitud. Los familiares de George afirman que esta decisión se tomó para frustrar sus esfuerzos por descubrir la verdad. Henry Lee también realizó investigaciones en la cabaña, en el balcón y a bordo del barco. Sin embargo, los hallazgos de estas investigaciones permanecieron fuera del alcance del público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y lanzó su propia investigación. Muchos de sus hallazgos y descubrimientos también se mantienen en secreto. El FBI se centró claramente en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rustislav Kaufman. Su testimonio fue en gran medida inconsistente con el de los otros testigos, lo que hace que la situación sea inusual y desconcertante. La desaparición de George Smith sigue siendo un misterio, con circunstancias desconocidas. Con una larga investigación y numerosas teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan buscando la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero eventualmente se convencieron de su inocencia y aumentaron la cantidad de la indemnización en la demanda contra la empresa. Esta suma fue dividida entre los miembros de la familia y obtuvieron la liberación de los resultados de la investigación de la compañía naviera, incluyendo las declaraciones de los testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo, así que se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria con la esperanza de hacer el bien. Unos años después, se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y las largas investigaciones, nunca descubrieron qué había pasado realmente ni dónde estaba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso fue cerrado y el incidente fue declarado un accidente. El FBI determinó que no había suficientes pruebas para continuar la investigación. Según el comunicado oficial del Buró Federal de Investigaciones, el misterio que rodea la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos, y siguen con la esperanza de que algún día podrán resolver el misterio y conocer la verdad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El 16 de noviembre de 2012, el Centro de Despacho del Condado de Lake, Ohio, recibió una angustiosa llamada al 911. La llamada, una adolescente muy agitada, luchaba por comunicarse debido a su angustia. Pronto quedó claro que estaba informando que su hermana mayor estaba atacando a su madre. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la residencia, donde se encontraron con la llamadora frenética. Ella explicó que su hermana mayor, Sabrina Zunick, 18, había apuñalado a su madre. Cuando llegaron, Sabrina salió de la casa empuñando un cuchillo ensangrentado. La policía exigió que soltara el arma, y ella obedeció. Se encontraron con una escena espantosa dentro de la casa. Lisa Marie McIntosh nació el 20 de mayo de 1971. Lisa, hija de William y Rita McIntosh, era madre soltera y tenía una hija de una relación anterior. Se casó con Kevin Knoffel en 2006, y él tiene un hijo de una relación anterior. La pareja tuvo a su hija en 2009. Lisa, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que se especializaba en casos de abuso infantil, tenía un fuerte deseo de ayudar a los demás, demostrando su dedicación a ayudar a los niños. Kevin y Lisa han decidido convertirse en padres de acogida.
La amiga de Lisa comentó que cuando tuvo hijos adoptivos los trataba como si fueran propios. Se esforzaba por ir más allá como madre. Sabrina Sunic, de 16 años, se mudó a su casa en el verano de 2011. Sabrina Sunic nació el 27 de octubre de 1994 en algún lugar cerca de Cleveland, Ohio. Su crianza fue difícil, ya que ambos padres luchaban contra el alcohol y el abuso de sustancias, lo que resultó en un entorno hogareño altamente inestable. Las primeras experiencias de Sabrina fueron empañadas por los problemas criminales de sus padres. Incluso cuando era un bebé, estuvo expuesta a sustancias como el vodka en su biberón para inducir el sueño. Estas circunstancias ayudaron al desarrollo de problemas de comportamiento y salud mental en Sabrina, como TDAH, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, ansiedad y depresión. Sabrina fue a vivir con su abuela después de ser retirada de la custodia de sus padres. Desafortunadamente, el deterioro de la salud de su abuela coincidió con la adolescencia de Sabrina, y su comportamiento rebelde se volvió difícil de manejar para su abuela. Sabrina ingresó al sistema de cuidado temporal a la edad de 14 años, viviendo en una variedad de hogares y entornos grupales antes de ser colocada con Lisa y Kevin Knoffel. Sabrina hizo un progreso significativo en cambiar su vida en 2011, gracias al cuidado de Kevin y Lisa. Comenzó a asistir a la escuela de manera regular, destacó académicamente y aspiraba a ser masajista. Sabrina se integró perfectamente en la familia, estableciendo conexiones positivas con las dos chicas y participando activamente en la escuela. Sabrina decidió quedarse con Lisa y Kevin para completar su educación después de cumplir 18 años y volverse elegible para dejar el cuidado temporal, expresando su felicidad en su hogar. No obstante, surge una pregunta trágica. ¿Qué llevó a Sabrina a apuñalar hasta la muerte a su madre adoptiva frente a las dos hijas pequeñas de Lisa? Lisa estaba en casa con los niños el 16 de noviembre de 2012, mientras Kevin trabajaba como camionero. Durante la noche, las hijas adolescente y de 3 años escucharon los gritos de su madre y descubrieron a Sabrina apuñalando a Lisa múltiples veces. En medio de la escena aterradora, la niña más pequeña buscó refugio en un armario, mientras que la hija adolescente de Lisa le suplicaba a Sabrina que detuviera el ataque y marcó inmediatamente el 911. La situación fue descrita como completamente caótica, con la angustiada llamada informando a la policía que su hermana había apuñalado fatalmente a su madre. Lisa Knoffel fue declarada muerta en la escena, Sabrina fue arrestada, y el arma del crimen, un cuchillo de 15 pulgadas con una hoja convexa y dentada de 9 pulgadas sin empuñadura, fue encontrada en la casa. Notablemente, Sabrina aceptó la responsabilidad del acto, admitiendo que fue ella quien apuñaló a Lisa hasta la muerte. A pesar de la naturaleza perturbadora del asesinato, la policía estaba preocupada por la brutalidad del ataque a Lisa Knoffel, quien había abierto su hogar para cuidar a un adolescente. El asalto resultó en casi 200 puñaladas, lo que indica un acto vicioso y violento. La policía informó al esposo de Lisa, Kevin Knoffel, de 42 años, quien trabajaba como camionero y estaba en Michigan en ese momento, sobre su muerte. Kevin llamó al 911 para preguntar por el bienestar de las niñas, y le aconsejaron recogerlas en la comisaría. Kevin las recogió a las 5 a.m. esa mañana. Durante los siguientes 10 meses, las fuerzas del orden trabajaron arduamente para resolver el rompecabezas en torno al crimen. Los hallazgos de la investigación indicaron un cambio en la dinámica del hogar Knoffel, alrededor de diciembre de 2011. Sabrina Sunic, quien inicialmente estaba contenta en el hogar, comenzó a tener conflictos con Lisa. La celosía surgió como un factor significativo, con Sabrina expresando resentimiento hacia Lisa y acusándola de favorecer a Hailey y Megan, las dos niñas menores de la familia. La investigación se cernía. ¿Podrían estas tensiones haber llevado a Sabrina a cometer el atroz acto de asesinar a Lisa? Varios meses después de su arresto, Sabrina se ofreció a cooperar con la policía a cambio de una posibilidad de libertad condicional de 30 años, en lugar de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabrina hizo una revelación impactante en sus declaraciones. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con su padre adoptivo, Kevin. Sabrina declaró que esta relación comenzó en la primavera de 2012. Tras el arresto de Sabrina, ella afirmó que fue idea de Kevin planear y llevar a cabo el asesinato de Lisa.
Kevin Knoffel enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa Lisa. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato agravado, complicidad en asesinato agravado y 6 cargos de agresión sexual. Durante el juicio, Kevin se declaró no culpable y el enfoque estuvo únicamente en sus cargos. Sabrina, quien previamente se había declarado culpable, aceptó testificar para la fiscalía contra Kevin. La fiscalía argumentó que aunque Sabrina fue quien apuñaló físicamente a Lisa hasta matarla, Kevin estaba al tanto e involucrado en el asesinato. La fiscalía afirmó que Kevin quería terminar su relación con Lisa, como lo evidencian las declaraciones a amigos sobre un posible divorcio. También afirmaron que Kevin se beneficiaría económicamente de la muerte de Lisa debido a la existencia de múltiples pólizas de seguro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban un cambio en el comportamiento de Lisa con Knoffel antes de su trágica muerte. La compañera de trabajo de Lisa testificó que en los meses previos a su asesinato, Lisa parecía distraída y hacía un esfuerzo por concentrarse. También mencionó haberle llevado comida a Kevin el día después de la muerte de Lisa, señalando que su comportamiento parecía normal y que vio una foto de Sabrina en el refrigerador. La aparente falta de respuesta emocional de Kevin se acentuó cuando ella lo vio en el funeral de Lisa y lo describió como sin emociones. Otro compañero de trabajo afirmó que Lisa experimentó un cambio significativo en 2012. Lisa comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas lejos de su escritorio, lo cual parecía molestarla. Cuando habló con Kevin el día después del asesinato de Lisa, él mencionó que recuperar el salario de $50 con 0 centavos de Lisa sería difícil. La fiscalía llamó a testigos para que declararan sobre el comportamiento de Kevin después de enterarse de la muerte de Lisa. Kevin fue descrito como tranquilo por los oficiales de policía involucrados en el caso. Los patrulleros que se encontraron con Kevin en el vestíbulo de la comisaría unas horas después de la muerte de Lisa informaron que él parecía relativamente tranquilo durante el encuentro. El detective Brian Jackson del Departamento de Policía de Willoughby Hills testificó durante el juicio, relatando una interacción con Kevin el día después del asesinato de Lisa. Kevin expresó su deseo de entrar a la casa, pero el detective Jackson le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que la escena no había sido limpiada. A pesar de las circunstancias espantosas, Kevin no mostró ninguna emoción e insistió en ver la escena por sí mismo, afirmando que había estado en situaciones similares antes. La fiscalía presentó pruebas sobre el dinero del seguro, revelando que Kevin había cobrado fondos del seguro tras la muerte de Lisa. Los testimonios se centraron en las acciones de Kevin Swift la mañana del asesinato de Lisa. Kevin llamó al lugar de trabajo de Lisa para preguntar sobre la documentación necesaria para presentar una reclamación en la póliza de seguro de vida de Lisa con el sindicato. Jill Reynolds, especialista en beneficios de Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba como conductor de tránsito, testificó que el día en que Lisa fue asesinada, Kevin se puso en contacto con ella para informar sobre la muerte de Lisa y declaró que planeaba presentar una reclamación de seguro. Esta información fue crucial para establecer una cronología de las acciones y decisiones de Kevin en el inmediato después de la tragedia, lo que ayudó a dar forma a la narrativa de la fiscalía sobre las implicaciones financieras de la muerte de Lisa. La fiscalía informó al tribunal que Kevin presentó varias reclamaciones de seguros el 16 de noviembre, incluyendo una póliza de vida de $250 con 0 centavos para Lisa No. Esta póliza, que fue emitida el 16 de mayo de 2012, proporcionaba cobertura por su vida. Según Christopher Eddy, un líder de equipo en Guardian Life Insurance Company, que proporciona seguros para Cuyahoga Children and Family Services, Kevin recibió un cheque de $250,000 con 0 centavos como pago por la reclamación. Farmers Insurance le pagó a Kevin $150,000 con 0 centavos por su póliza de seguro de vida a término comprada en 2009. Esto es para Lisa. Después de que Lisa murió, Kevin cambió la póliza de seguro de la propiedad de inquilinos a propietarios y añadió una piscina. Kevin también compró un seguro de auto para un crucero de 2013, un Malibu de 2011 y 2 casas rodantes, utilizando los fondos no solo para pagar su hipoteca, sino también para comprar autos nuevos y una casa en Florida, así como para financiar lecciones de vuelo. Lisa poseía casi $800,000 con 0 centavos. La fiscalía llamó a Sabrina como testigo en las pólizas de seguro de vida que Kevin cobró durante el juicio, y ella testificó que su relación con su padre adoptivo, Kevin, comenzó en la primavera de 2012. Sabrina testificó en la corte que Kevin normalmente la llevaba en coche a la escuela secundaria Willoughby South y que durante esos trayectos mantenían relaciones sexuales. Ella afirmó que Kevin explicó que no podía divorciarse de Lisa debido a preocupaciones sobre la custodia compartida de Hayley. Según Sabrina, la idea de matar a Lisa comenzó como un pequeño pensamiento.
Kevin le enviaba mensajes de vez en cuando, expresando su desagrado por Lisa y sugiriendo que una vez que Lisa se fuera, podrían comprar su propia casa y vivir juntos, y Sabrina podría asistir a la universidad mientras actuaba como la madre de los niños. Sabrina le dijo al tribunal que se acercó a su amiga Autumn Public a principios de octubre para encontrar a alguien que matara a su madre adoptiva. Autumn testificó, preguntándome si podía conseguirle un sicario. Ella declaró que se estaban divorciando y que valía más muerta que viva. Sin embargo, Sabrina finalmente decidió manejar la situación por sí misma. Ella testificó que el 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó a la escuela pero comenzó a llorar después de estacionar. Sabrina afirmó que Kevin reveló que habían tenido una acalorada discusión con Lisa la noche anterior y que consideraría el suicidio si Lisa no estuviera muerta. Sabrina le dijo al tribunal que estaba asustada por él porque me había enamorado de él. Sabrina respondió asegurándole a Kevin que sería responsable de matar a Lisa, y Lisa murió menos de 24 horas después. La fiscalía llamó al doctor Joseph Andrew Philo, un patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga, para testificar sobre las graves lesiones de Lisa. La autopsia de Lisa fue supervisada por el doctor Philo. Según el testimonio del doctor Philo, Lisa murió como resultado de una lesión en la mandíbula que penetró lo suficientemente profundo como para seccionar la arteria carótida que conecta con el cerebro. Se descubrió otra herida letal en su pecho, que penetró y colapsó el pulmón subyacente. El doctor Philo describió varias cortes en el cuerpo de Lisa como intrincadas y complejas, lo que implica que o bien el cuchillo se torció al entrar, o el cuerpo estaba en un movimiento de torsión. Uno de los dedos de Lisa y un pulgar estaban casi seccionados. El cuerpo de Lisa también mostraba signos de heridas defensivas. El doctor Philo concluyó que la muerte fue causada por al menos 178 heridas punzocortantes e incisas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, junto con lesiones musculoesqueléticas, vasculares y viscerales. La brutalidad del asalto se destacó por el hecho de que el cuchillo utilizado se había doblado como resultado de la extrema violencia infligida durante el ataque. La defensa argumentó que Kevin no era culpable y que Sabrina era la única responsable de la muerte de Lisa. Enfatizan la falta de pruebas físicas que respalden la relación sexual entre Kevin y Sabrina, así como la dependencia de la acusación en el testimonio de Sabrina, el cual argumentan que no es confiable, dado su acuerdo de culpabilidad, a cambio de una sentencia reducida. La defensa afirmó que el motivo de Sabrina para matar a Lisa se originó en una conversación 2 semanas antes de la tragedia. Según su caso, Lisa informó a Sabrina que tenía que ocupar antes del 1 de enero de 2013. Kevin decidió no testificar en el juicio. El tribunal fue informado de que, a pesar de la incapacidad para recuperar mensajes de texto o registros de llamadas telefónicas entre Sabrina y Kevin, los registros oficiales revelaron una cantidad significativa de comunicación. 1.491 mensajes de texto o llamadas intercambiadas entre sus teléfonos móviles desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2012. Notablemente, hubo 78 llamadas o mensajes de texto registrados, comenzando a las 7:12 p.m. desde el 15 de noviembre hasta las 12:48 a.m. del 16 de noviembre, media hora antes de la trágica muerte de Lisa. Después de casi 10 horas de deliberación, el jurado declaró a Kevin culpable de los 11 cargos. Los cargos incluían 6 cargos de agresión sexual, 3 cargos de complicidad en asesinato agravado y 2 cargos de conspiración en asesinato agravado. Kevin fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sabrina, quien se declaró culpable de asesinato agravado, fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los procedimientos legales concluyeron con ambos individuos enfrentando penas sustanciales por sus roles en los trágicos eventos. Como resultado, Kevin está actualmente encarcelado en la institución correccional de Lake Erie en Conneaut, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2043. Sabrina está actualmente encarcelada en la institución correccional de Dayton en Dayton, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2042. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes.
En este video, discutiremos los eventos que ocurrieron en Texas. El 4 de abril de 2011, Robert Frisby llegó a la comisaría porque no podía encontrar a su hija de 17 años, Bridget. Robert asumió que había pasado la noche en casa de su amiga, pero cuando Bridget no regresó a casa, se preocupó e intentó contactarla por teléfono. Todos sus intentos fueron infructuosos. So Robert headed to the police station. Bridget nació el 17 de diciembre de 1993. No hay mucha información sobre su vida temprana, porque fue criada en un orfanato antes de ser adoptada por Catherine Randolph Frisby y Robert Frisby a los 18 meses de edad. Cuando mencione a Robert y Catherine, me referiré a ellos como el padre y la madre de Bridget, no como sus padres adoptivos. Bridget grew up to become a cheerful, energetic and inquisitive young woman. Disfrutaba de la poesía, la pintura y la equitación. Desafortunadamente, las dificultades que habían seguido a Bridget como una sombra desde su nacimiento no desaparecieron a medida que crecía. Catherine Frisby, la madre de Bridget, murió de una larga enfermedad cuando ella tenía 6 años. Su fallecimiento fue desgarrador tanto para Bridget como para su padre, Robert Frisby. Catherine murió a los 49 años. Robert tried everything to make his daughter happy. Tenían una relación cálida y de confianza. Pero Bridget estaba creciendo, y su lado rebelde comenzó a mostrarse. El 3 de abril de 2011, unos adolescentes que montaban motocicletas por el bosque en las afueras de Katy, Texas, notaron algo sospechoso en el suelo entre los árboles. Decidieron detenerse y observar más de cerca lo que habían visto. As they approached, they discovered a young woman lying on the ground. Estaba claramente muerta y llevaba allí bastante tiempo. Informaron el descubrimiento del cuerpo a la policía. Los policías que llegaron a la escena del crimen determinaron rápidamente que el lugar donde los adolescentes descubrieron a la joven era el sitio de su muerte, pero no tenía ninguna identificación con ella. Los detectives no tenían idea de quién era ella ni de cómo había terminado en el bosque. Así, una de las principales responsabilidades de los detectives era identificar a la víctima. She seemed to be around 20 years old. Cuando el experto examinó el cuerpo, descubrió un orificio de entrada de bala en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La bala atravesó de lado a lado, como lo demuestra la herida de salida en la frente. La policía descubrió un casquillo de pistola de 9 milímetros junto al cuerpo. En ese momento, el casquillo de bala era la única pista que se podía utilizar para resolver el caso. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron otro detalle sospechoso. Había un pequeño agujero a unos metros del cuerpo. Era evidente que alguien había removido la capa superior del suelo, pero no estaba claro si esto estaba relacionado con el crimen. En busca de respuestas, la policía comenzó a entrevistar a los residentes cercanos a la escena del crimen. Era una zona tranquila y boscosa, y los residentes se preocuparon por su seguridad después de enterarse de un crimen brutal cometido cerca de sus hogares. La policía quería saber si habían visto algo extraño. Quizás alguien notó extraños o coches desconocidos cerca de su casa. Cualquier pista era valiosa. Los oficiales fueron de puerta en puerta, pero nadie informó haber visto algo inusual. Sin embargo, uno de los locales afirmó que había escuchado algo extraño. Pasó la noche anterior con amigos en el patio trasero. Aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana, escucharon un fuerte estruendo como un disparo. Le prestaron poca atención y no llamaron a la policía. En ese momento esto no era una gran preocupación, sin embargo, enterarse del descubrimiento de una joven muerta cerca ha generado serias preocupaciones. Así, la policía estimó que el crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana. Ningún otro residente ha proporcionado información significativa a la policía. Para resolver este caso, los detectives primero tuvieron que identificar a la víctima. En la mayoría de los casos, el perpetrador y la víctima conocen los nombres, ocupaciones, círculos sociales y enemigos del otro. La policía logró localizar al detective criminal, quien comenzó a revisar los informes de personas desaparecidas con la esperanza de encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de una joven encontrada en el bosque, pero nadie lo hizo. El día siguiente fue el 4 de abril de 2011. Robert Frisby visitó la comisaría. Se preocupó al enterarse de que la policía estaba investigando la muerte de una joven cuya identidad aún no se había determinado. Robert no pudo contactar a su hija de 17 años, Bridget. Informó a los detectives que había visto a su hija por última vez hace 2 días. Ella pensó que pasaría la noche con una amiga. She started to worry when she didn't come home. Los peores temores de Robert se confirmaron cuando el detective le mostró fotos de la escena del crimen. Reconoció a Bridget entre ellas.
Y esto, por supuesto, le causó un sufrimiento emocional inimaginable. Hace muchos años perdió a su esposa. Y ahora ha perdido a su hija, a quien amaba a pesar de su naturaleza rebelde. Los investigadores le pidieron que describiera todo sobre la última vez que vio a su hija y los eventos que llevaron a su visita a la comisaría. La policía ahora conocía el nombre de la víctima, lo que les daba esperanza de poder encontrar rápidamente a la persona que mató a Bridget. Robert Frisby testificó que había visto a su hija por última vez el 2 de abril de 2011. Ese día, le compró un nuevo conjunto para rave, incluyendo leggings de pelaje sintético azul-verde, una falda y una blusa. Kendall Suto, la amiga de Bridget, los visitó por la tarde y se quedó a cenar. Robert llevó a Bridget y Kendall a una fiesta rave, pero estaba cerrada, así que regresaron a casa poco después de las 10 p.m. El transporte de Kendall debía recogerlo a la medianoche, así que él y Bridget se acomodaron para ver una película. Bridget todavía estaba vestida con su nuevo atuendo de rave cuando Robert se fue a la cama y puso la alarma para la medianoche. Cuando se despertó, Bridget le informó que el paseo en carroza aún no había llegado. Cuando Kendall se fue, Robert quiso cerrar la casa. Cuando Robert se despertó alrededor de las 3 a.m., descubrió que la puerta trasera y la puerta del garaje estaban abiertas. Bridget no podía regresar sin el conocimiento del hombre porque él estaba encerrado. Entonces se dio cuenta de que le faltaba el celular. Recientemente le había quitado el teléfono a Bridget, así que asumimos que ella había tomado el suyo cuando salió. Robert llamó repetidamente a su teléfono celular y buscó en Internet su ubicación GPS. Se rindió de esperar a que ella regresara después de no poder contactarla ni localizar el teléfono. The next day, he called several of Bridget's friends, but none of them knew where she was. Más tarde esa noche, el 3 de abril, leyó en Internet sobre un cuerpo descubierto cerca y comenzó a sospechar que era Bridget. Por lo tanto, decidió contactar a la policía. Así, basándose en la información de Robert, los investigadores tenían su primer sospechoso potencial, la amiga de Bridget, Kendall Suto. Pero Robert Frisby no creía que Kendall pudiera hacerle daño a Bridget. Afirmó que solo una persona podría tener motivaciones personales para hacerle daño. El exnovio de Bridget, Jonathan Larson, con quien tuvo una relación complicada, se convirtió en el segundo sospechoso potencial. El novio de Bridget, Zach Richard, también fue considerado un sospechoso por los investigadores. Necesitaban saber qué estaban haciendo estas tres personas y dónde estaban durante el crimen. La primera persona con la que los investigadores decidieron hablar fue la amiga de Bridget, Kendall Suto, quien estaba en la casa de Frisby y podría haber sido la última persona en verla con vida. Kendall no tenía problemas previos con la ley. Cuando la policía llamó, aceptó reunirse con ellos. Durante una conversación con los detectives admitió haber visto televisión con Bridget la noche en que murió. Sin embargo, Kendall supuestamente dejó la casa de Frisby poco después de que el padre de Bridget se fuera a la cama. Negó estar involucrado en la muerte de Bridget, afirmando que eran amigos y que no tenía ninguna razón para hacerle daño. El hombre estaba dispuesto a proporcionar a los investigadores cualquier ayuda que necesitaran. Lo mencionó mientras él y Bridget estaban viendo televisión. Estaba molesta debido a un desacuerdo con su exnovio, Jonathan Larson. Estuvieron juntos durante varios meses, pero la relación fue problemática y eventualmente se separaron. Los investigadores verificaron la coartada de Kendall, que parecía estar confirmada. However, it was not removed from the list of suspects because the case remained confusing. A continuación, los investigadores decidieron acercarse a Jonathan Larson, cuyo nombre ya habían escuchado de varias personas, con la esperanza de sorprenderlo. Se presentaron en su casa sin previo aviso. Sin embargo, no esperaban una grata sorpresa. La casa estaba vacía. La familia de Larson aparentemente dejó la casa rápidamente. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que los investigadores descubrieron fuera de las ventanas. La puerta principal y las paredes estaban llenas de balas, como se reveló 3 semanas antes de la visita de la policía. Someone fired all those bullets at the Larson family's house in a drive-by shooting. El departamento de policía que investiga los asesinatos no estaba al tanto del tiroteo porque nadie resultó herido. Cuando alguien disparó contra la casa, el dueño llamó a la policía, pero el caso quedó sin resolver. La policía solo tenía casquillos y balas, pero no tenían idea de quién era el responsable.
Después de entrevistar a los vecinos, los investigadores descubrieron que al día siguiente del paseo, dispararon a Larsen y huyeron porque se sentían inseguros. Los detectives ahora estaban investigando si la muerte de Bridget Frisbee y el tiroteo en la casa de su exnovio estaban relacionados. Permítanme recordarles que el cuerpo de Bridget fue descubierto el 3 de abril de 2011. Y el tiroteo desde un vehículo ocurrió hace 3 semanas, el 14 de marzo. Jonathan Larson fue identificado como el principal sospechoso, por lo que la policía comenzó a buscarlo. Durante la investigación, la policía fue a la escuela de Bridget Frisbee y Jonathan Larson. La administración de la escuela declaró que Jonathan no había asistido a la escuela en varios días. Cuando no pudieron encontrar a Jonathan, decidieron hablar con los compañeros de clase de Bridget. Querían saber con quién estaba en conflicto, quién podría desearle daño y si tenía enemigos. Alexander Olivieri estaba entre aquellos con quienes los investigadores hablaron. Afirmó que él y Bridget eran amigos que pasaban tiempo juntos con frecuencia. Alexander afirmó que Jonathan Larson era el único con un motivo para hacerle daño a Bridget. Cuando los investigadores le preguntaron a Alexander sobre la última vez que vio a Bridget, él declaró que se suponía que se encontrarían la noche en que ella murió. Acordaron encontrarse en su casa, luego viajar juntos a Houston para recoger al novio de Bridget, Zach Richards, en la parada de autobús. Alexander declaró que llegó a la casa de Frisbee con su amigo Alan Pérez, pero Bridget no estaba presente. Se suponía que ella lo estaba esperando en la calle cerca de la casa, pero no estaba por ninguna parte. Alexandra Olivieri declaró que él y Alan Pérez regresaron a la casa de Frisbee unas horas más tarde, pero Bridget aún no estaba presente. Según él, eran alrededor de las 5 a.m. No es de extrañar que Bridget no estuviera en casa. Ya había muerto para entonces. Olivieri declaró que se enteró de la muerte de Bridget a través de un informe de noticias. Después de visitar la escuela, los investigadores añadieron 2 nuevos nombres a su lista de posibles sospechosos, Alexander Olivieri y Alan Pérez. Sin embargo, la principal persona de interés en la investigación seguía siendo la misma, el exnovio de Bridget, Jonathan Larson. Los detectives descubrieron que la madre de Jonathan no abandonó la ciudad tras el tiroteo. Vivió en el apartamento de un amigo por un tiempo. Durante una conversación con los investigadores, ella declaró que envió a su hijo a vivir con parientes en Austin, Texas. Después del incidente, la mujer declaró que su hijo frecuentemente se metía en problemas y estaba segura de que su casa se había convertido en un blanco de balas, a causa de él. Ese incidente, creía ella, era una forma de venganza contra su hijo. También afirmó que Jonathan peleó con otro hombre poco antes del tiroteo drive-by. Estaba segura de que había una conexión entre la pelea y el tiroteo en su casa. La relación de la mujer con su hijo no era ideal. No tenía idea de dónde estaba Jonathan en el momento de la muerte de Bridget Frisbee. Le dio a los oficiales la dirección de sus parientes en Austin, donde afirmó que Jonathan supuestamente debería estar. Sin embargo, el avance del caso llegó antes de que los investigadores descubrieran a Jonathan. Un abogado que representa a la familia Pérez se acercó a la policía. He stated that his client, Alan Pérez, has important information about the death of Bridget Frisbee. Cuando los investigadores hablaron con el compañero de clase de Bridget, Alexander Olivieri, supieron el nombre de Alan Pérez. Este último entonces declaró que había ido a la casa de Frisbee con Alan Pérez. Alan ahora estaba preparado para compartir información importante, pero solo bajo ciertas condiciones. He was willing to talk about Bridget's death in exchange for an immunity deal. Las autoridades necesitaban respuestas, así que aceptaron esta condición. Alan Pérez afirmó que el tiroteo desde un vehículo en la casa de Jonathan Larson estaba relacionado con la muerte de Bridget Frisbee. Este tiroteo ocurrió solo una semana después de que Jonathan y Bridget, Alexander Olivier Airy, de 17 años, con quien los investigadores ya habían hablado en la escuela, ayudó a Bridget a vengarse de Jonathan y a disparar contra la casa. Pérez y Olivieri se conocieron en la escuela secundaria. Se unieron a la Guardia Nacional juntos, pero cuando Olivieri regresó del entrenamiento básico, comenzó a asistir a una nueva escuela. Según Pérez, Bridget era una de las nuevas amigas de Olivieri en su nueva escuela. Pérez testificó que Bridget había estado presumiendo de participar en un tiroteo desde un automóvil con un amigo, y que Olivieri le dijo a Pérez más tarde que él era el tirador. Específicamente, Olivieri le dijo a Pérez que Bridget conducía. Y él disparó a la casa de su exnovio con su rifle semiautomático Hugo.
Pérez testificó que Olivieri se acercó a él para pedirle un favor la noche del 2 de abril de 2011. Olivieri explicó que quería castigar a Bridget por informar a sus amigos sobre el tiroteo. Quería a Pérez como respaldo. Olivieri told Pérez to bring a weapon. Pérez llegó portando una pistola de calibre 380 y vestido con un uniforme militar verde, máscara y guantes. Olivieri llevaba una pistola Beretta de 9 milímetros en una funda de hombro debajo de su chaqueta. Según Pérez, llegaron a la casa de Olivieri después de la medianoche. Olivieri luego llamó a Bridget y le pidió que lo acompañara a recoger a su novio, Zach Richards, de la estación de autobuses. Bridget se negó, citando su apretada agenda. Olivieri fue a la casa de Bridget e instruyó a Pérez para que se escondiera bajo una manta en la parte trasera de su SUV. Olivieri le informó a Pérez que quería meter a Bridget en su coche. Por eso Pérez tuvo que sentarse bajo las cobijas y permanecer en silencio. Se suponía que Pérez lo seguiría desde la distancia una vez que llegaran a su destino y salieran del vehículo. Bridget estaba saliendo en su cuatrimoto para encontrarse con amigos cuando llegaron a su casa. Así que se fueron. Fueron a buscarla de nuevo un poco más tarde y la encontraron empujando su cuatrimoto porque se había quedado sin combustible. Olivieri le pidió ayuda para localizar un escondite de objetos aleatorios. Ella inicialmente se negó, pero él finalmente la convenció de ir con él. Bridget parked her SUV and got into the passenger seat of the Olivieri Suburban. Pérez seguía escondido en la parte trasera del coche, bajo mantas. Olivieri regresó al mismo vecindario donde él y Bridget habían realizado el tiroteo desde el automóvil. Salieron de su coche. Pérez esperó un minuto antes de seguirlos. Pérez vio a Olivieri llevando una pala y guiando a Bridget con una linterna. Olivieri señaló un lugar e instruyó a Bridget para que comenzara a cavar. Mientras se agachaba para cavar, Pérez notó que Olivieri metía la mano en su chaqueta, sacar su arma, colocarla contra la parte posterior del cuello de Bridget y disparar. Pérez testificó que estaba en shock porque esperaba que Olivieri la amenazara con la pistola, pero él simplemente le había disparado. Olivieri corrió hacia Pérez, quien lo maldijo durante un rato. Olivieri le dijo a Pérez que se callara y corriera hacia el coche mientras él recogía su pala, linterna y el teléfono celular de Bridget. Luego, dejaron la escena del crimen y condujeron hacia la casa de Pérez. Antes de llegar a su destino, destrozaron el teléfono de Bridget con una pala antes de golpearlo. Después de esto, condujeron a casa de Olivieri. They moved everything from the SUV to Alexander's bedroom. Según Pérez, él y Olivieri llegaron a la estación de autobuses alrededor de las 4 a.m. para recoger al novio de Bridget, Zach Richards. Pérez invitó a Richards a pasar la noche en su casa. So the three of them drove to Pérez's house and went to sleep. No le dijeron nada a Richards sobre el crimen. Olivieri informó a Pérez que necesitaban ser coartadas el uno del otro. Cuando fueron interrogados por la policía, Pérez tuvo que explicar que se quedó en casa de Olivieri, pasaron el rato, vieron una película y luego fueron juntos a recoger a Richards. Alexander Olivier lo persuadió de que decir lo mismo y proporcionarse mutuamente una coartada no los pondría en peligro. Olivieri también le dijo a Pérez que iba a deshacerse del arma que usó para matar a Bridget. Bridget estaba molesta porque Jonathan Larson, con quien tenía una relación, la engañó. Olivieri offered to take revenge on him by shooting at his house. Sin embargo, no había anticipado lo que sucedería a continuación. Bridget no logró mantener el viaje en secreto, lo cual preocupó a Olivieri. Este incidente puede poner fin a sus planes. Quería ser militar, pero ahora su sueño pendía de un hilo. Por eso hizo grandes esfuerzos para mantener a Bridget en silencio. Decidió que la única manera de salir de esta situación era que Bridget Frisbee muriera. Durante la investigación, la policía escuchó el nombre del novio de Bridget, Zach Richards, varias veces, así que decidieron hablar con él. Querían saber si Richards confirmaría el testimonio de Alan Pérez o si la escalera estaba intentando absolverse de responsabilidad. La situación parecía desconcertante. El novio de Bridget Richards testificó que en marzo de 2011, Alexander Olivieri dijo que iba a ocuparse de algo. Agarró su AK-47 y se fue con Bridget en su coche. Más tarde, Olivieri le dijo a Richards que disparó a la casa del exnovio de Bridget desde su coche mientras pasaban. Olivieri le dijo a Richards que participó en el tiroteo desde el coche como un favor a Bridget y simplemente porque podía. Richards testificó que Bridget seguía presumiendo del tiroteo y Olivieri la confrontó y le dijo que dejara de contárselo a la gente. El 3 de abril de 2011, Olivieri acordó llevar a Bridget a la estación de autobuses de Houston para recoger a Richards alrededor de la 1 a.m. Cuando Olivieri no apareció, Richards tomó un viaje a Dennis y finalmente llamó a Olivieri alrededor de las 2:30 o 3 a.m. Olivieri le informó que estaba en casa pero que iría a recogerlo. Alexander finalmente llegó varias horas tarde y Pérez lo acompañó.
Cuando Richards preguntó por Bridget Olivieri, él afirmó que intentó contactarla y visitó su casa, pero ella no estaba allí. Richards declaró que fue a la casa de Bridget después de dormir unas horas. Su padre respondió a la puerta y explicó que Bridget había estado fuera toda la noche y que no tenía idea de dónde estaba. Richards pasó los días siguientes intentando localizarla a través de amigos antes de enterarse del descubrimiento de su cuerpo. Richards les dijo a los investigadores que había visitado previamente el bosque, que ahora se ha convertido en una escena del crimen, con Bridget y Olivieri. Según él, Olivieri conocía bien esta zona, y no era inusual que llevara un arma en todo momento. Así, todo apuntaba a que Alexander Olivieri era responsable de la muerte de Bridget Frisbee. 4 días después de su muerte, la policía emitió una orden de arresto para Olivieri. Dado que el sospechoso poseía una variedad de armas y era competente en su uso, la policía solicitó la asistencia de equipos SWAT para detenerlo. Después de que el equipo de vigilancia confirmara que Alexander Olivieri estaba en casa, el equipo SWAT comenzó su trabajo. Afortunadamente, no tuvieron que usar armas, y Olivieri se rindió sin resistencia. He was calm and unemocional. Entendía por qué fue arrestado, pero negó tener cualquier implicación en la muerte de Bridget Frisbee. El padre de Alexander, Samuel Olivieri, aceptó una búsqueda de la casa y el coche. La policía no descubrió ni el AK-47 ni la Beretta, pero sí encontraron un manual de instrucciones para una pistola Beretta de 9 milímetros. Coincidía con el casquillo descubierto en la escena del crimen. En Olivieri Berry, la policía descubrió una manta, una pala, un rifle y casquillos de escopeta, así como muestras de evidencia de rastros como fibras del asiento del pasajero y del piso. Ballistics tests revealed that the shell casing from the SUV matched the one recovered during the shooting at the Larson home. Las fibras levantadas del asiento del pasajero del coche coincidían con el nuevo atuendo de piel sintética de rave de Bridget, que ella llevaba puesto cuando su padre la vio por última vez la noche del 2 de abril. Durante su juicio, Alexander Olivieri afirmó que no vio a Bridget la noche en que fue asesinada. La defensa de Olivieri Aries afirmó que las fibras descubiertas en el coche de su cliente coincidían con las fibras del nuevo atuendo rave de Bridget, y que llegaron allí unas semanas antes de su muerte. Pero esta teoría fue rechazada. Durante el juicio, Robert Frisbee presentó un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba que el atuendo de Bridget fue comprado el 2 de abril de 2011. Ella murió varias horas después. Mostraba que Bridget estaba indudablemente en el coche de Olivieri antes de su muerte, lo que implicaba que él estaba mintiendo cuando afirmó no haberla visto esa noche. El tribunal vio un video publicado en YouTube en 2010. Aproximadamente un año antes de que Bridget muriera, se llamaba Yo y mi Beretta de 9 milímetros. Muestra a Alexander Olivieri disparando una variedad de armas de fuego, incluyendo una pistola Beretta. Alan Pérez testificó en el juicio que el video mostraba la misma arma que Olivieri usó para matar a Bridget, el 1 de agosto de 2012. El tribunal condenó a Alexander Olivieri a 60 años de prisión, tendrá derecho a libertad condicional en 30 años. Pero Robert Frisbee cree que Olivieri estará encarcelado durante al menos 50 años. Es crucial que este hombre sea sacado de las calles y permanezca así por el resto de su vida. Robert Frisbee declaró que después de pasar tantos años en una pequeña celda, será un hombre roto cuando salga. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en el estado de Georgia. Nadie ha visto a la abogada indiana de 31 años desde las 7:17 p.m. el 24 de febrero de 2022. Una cámara de vigilancia la captó fuera de la casa de su suegra en Johns Creek. La policía y su familia han hecho esfuerzos significativos para determinar a dónde fue Sierra y qué le sucedió. Sierra Locklear de Cleveland, Georgia, era una mujer alegre y ambiciosa. Sierra quería que la gente la tomara en serio, dijo su madre, Kelly Locklear. Entonces, ella era dura. Siguió los pasos de su madre, que era asistente legal. Se convirtió en abogada. Sierra creció en Georgia y aspiraba a vivir en Atlanta algún día. Kelly, nativa de Georgia, afirmó que Atlanta siempre había sido su plan. Para llegar allí, Sierra tuvo que dejar Georgia. Asistió a la Universidad de Tennessee para la universidad antes de asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Florida. Sierra eventualmente se convirtió en abogada y se especializó en defensa de seguros. Kelly describió a su hija de la siguiente manera: superó y siguió adelante. Kelly también afirmó que era feliz.
enérgica y cariñosa. Estaba extremadamente motivada en su carrera. Fiera conoció a Xavier Brealand en Tinder en octubre de 2020, y su relación despegó rápidamente. La pareja se casó después de 6 meses. Fiera ya estaba embarazada en este momento. Según los registros judiciales, Fiera ayudó a Xavier con sus problemas legales con su exesposa. Después de un tiempo, los recién casados decidieron mudarse a Carmel, Indiana, para comenzar allí sus nuevas vidas. Ciara comenzó a trabajar en un bufete de abogados y tuvo un hijo llamado Jackson a finales de 2021. Desde afuera, Xavier y Ciara parecían la pareja ideal. Sin embargo, sus problemas de pareja comenzaron poco después de conocerse. Shelby Campbell, la prima de Ciara, dijo que los problemas de la pareja comenzaron después de su primera cita. Ciara le informó a Xavier que no quería seguir comunicándose con él, pero su futuro esposo no era el tipo de persona que podía manejar el rechazo. Si Xavier aparecía sin invitación en su apartamento y se sentaba cerca de su puerta, comenzaba a enviarle mensajes amenazantes porque la había visto con otro hombre. Ciara amenazó con contactar a las autoridades si no se detenía. Finalmente, le dio otra oportunidad. 6 meses después, se casaron. Shelby y Ciara eran mejores amigas que se enviaban mensajes de texto todos los días. Ciara le expresó sus sentimientos, afirmando que tenía miedo de su esposo. Por ejemplo, uno de sus mensajes decía: «Bueno, estoy luchando con esto de una manera muy grande. No quiero rendirme con alguien a quien amo y abandonarlo a él y a nuestra familia. Sin embargo, creo que el comportamiento está deteriorándose». Entonces, si así están las cosas ahora, ¿cómo serán en el futuro? Además, solía sentirse mal cuando decía cosas feas. Y últimamente ni siquiera se siente mal por sus acciones. Me está culpando, como si lo hubiera hecho porque tú me obligaste. Ciara declaró que su esposo sería responsable si algo le sucediera. Shelby afirma que a menudo le decía a Ciara que dejara a su esposo, pero Ciara entendía que si iba a dejarlo, necesitaba hacerlo de manera estratégica. Aquí hay otra captura de pantalla de la conversación de texto entre Shelby y Ciara. Ciara estaba obviamente asustada de su esposo. Shelby Campbell declaró que los mensajes que compartió eran solo algunos ejemplos de lo que estaba sucediendo entre Ciara y su esposo. Ella llamó a la policía varias veces. La policía fue llamada a su casa en Georgia, Indiana, varias veces. Campbell declaró que para cuando llegaba la policía, ella ya se había calmado lo suficiente como para decirle dónde estaba mintiendo. Shelby afirmó que después de uno de esos incidentes, un investigador llamó a la madre de Ciara e informó que sabía que ella estaba mintiendo sobre lo que estaba sucediendo cuando llamó al 911 y que había visto el mismo patrón muchas veces antes. Estaba preocupado por lo que le pasaría. Ciara se estaba preparando para dejar a su esposo. Abrió una cuenta bancaria secreta y transfirió dinero allí. Los mensajes tuvieron un fuerte impacto en la mujer. Ciara declaró que amaba a su esposo pero no podía permitirse quedarse en la relación. Sus padres, Kelly y Nick Locklears, eran conscientes de que la situación familiar de su hija estaba lejos de ser ideal. Querían que Ciara rompiera con Xavier y le aseguraron que siempre podría regresar a un lugar seguro, es decir, su hogar. El fatídico viaje de Ciara a Georgia comenzó cuando ella y Xavier cargaron a su bebé y a su gran perro en el Volkswagen Tiguan blanco de 2017 de Ciara y condujeron 11 horas hacia el sur. Según su familia, Ciara llegó a la casa de sus padres el 19 de febrero. Pasó la noche con familiares que no la habían visto desde que se mudó a Indiana. Parecía un viaje rápido para ver a su familia. Sin embargo, Ciara decidió que ya no volvería a Indiana. Xavier también estaba interesado en el viaje porque su madre vivía en Georgia, sin embargo, él no sabía que Ciara no volvería. Le informó a su madre que iba a buscar trabajo en Georgia. También les había informado a sus padres que el comportamiento abusivo de su esposo estaba empeorando y que se estaba divorciando. Ciara apareció en la casa de Nick y Kelly en Cleveland, Georgia, el sábado 19 de febrero. La mujer permanecía en la casa de sus padres hasta el domingo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Reiteró que quería divorciarse de su esposo y que no regresaría a Indiana. El domingo 20 de febrero, Ciara salió de la casa de sus padres para recoger a su hijo Jackson de la casa de su suegra en Johns Creek, Georgia, que está a aproximadamente 1 hora de distancia. Shelby Campbell declaró que uno de los últimos mensajes de texto que recibió de su prima decía: «Estoy en la casa de la mamá de Xavier. No me va a dar a Jackson, así que lo estoy esperando antes de irme». El lunes 21 de febrero. A las 11:17 p.m., Ciara le envió un mensaje de texto a su padre Nick. «Volveré por la mañana si está bien». «Por supuesto. Está bien». «No necesitas preguntar», Nick le respondió.
Nick declaró que al día siguiente, cuando no había tenido noticias de Ciara, intentó contactarla de nuevo. Y ella dijo que todo estaba bien. Ella mencionó que se había sentido un poco enferma. Nick dijo que la contactó de nuevo el miércoles para ver si se sentía mejor. No obtuvo respuesta. Le envió un mensaje de texto nuevamente el jueves 24 de febrero. Nadie respondió. Para el viernes, los Locklers estaban preocupados porque Ciara no había respondido, lo cual era inusual. Luego, el sábado por la noche, 26 de febrero, Nick recibió una llamada de un número desconocido de Indiana. No entré en pánico de inmediato porque asumí que todavía estaban en Georgia, dijo Nick. Entonces respondí y dijeron que era la policía. Y fue entonces cuando me informaron que estaba desaparecida. El policía declaró que el esposo de Ciara la había reportado como desaparecida. La familia estaba conmocionada. Asumieron que Ciara todavía estaba en Georgia, aunque no había respondido a sus mensajes, lo cual era inusual en ella. Shelby Campbell está perplejo porque no contactó a nadie para preguntar sobre su seguridad. No contactó a nadie. No nos informó en absoluto. Después de hablar con la policía de Carmel, el padre de Ciara la llamó, y Xavier respondió. Así describió Nick su breve conversación con el esposo de su hija desaparecida. Le pregunté, si Xavier, dime la verdad, ¿qué está pasando? Ciara me dijo que si algo le pasaba tú eras el responsable, así que solo dime la verdad. Luego colgó, diciéndome que me fuera al infierno. Nick luego llamó al padre de Xavier, quien vivía al lado de Ciara y Xavier en Carmel. El padre respondió, no, nunca la vi, como había dicho Nick. Según un comunicado de prensa emitido el 2 de marzo por el Departamento de Policía de Carmel en Indiana, Xavier Breland reportó a Ciara como desaparecida en su oficina el sábado 26 de febrero de 2022. Durante la investigación, los detectives descubrieron una grabación de video que mostraba la última ubicación conocida de Ciara. El 24 de febrero a las 7:17 p.m. Ella estaba en la casa de su suegra en Georgia. No ocurre nada inusual durante el video. Según el informe oficial de persona desaparecida del Departamento de Policía de Carmel, Ciara salió de su casa en la subdivisión Brookston Park of Carmel en Carmel, Indiana. Poco después de las 10 p.m., el 25 de febrero, caminó a la tienda cercana. Se informó que llevaba una blusa negra y pantalones cortos morados en temperaturas cercanas a los 20 grados esa noche. Según la policía, Ciara nunca llegó, y no hay video de vigilancia de ella entrando en la tienda. También estaban preocupados porque había dejado su teléfono, el teléfono del trabajo y el teléfono desechable, junto con su identificación, tarjetas de crédito y su hijo de 5 meses. Los miembros de la familia declararon que ella tenía un teléfono desechable para contactarlos en caso de emergencia. No había evidencia del regreso de Ciara a Indiana. Su familia sabía que ella quería quedarse en Georgia. Además, Ciara no se habría ido sin informarlos. Aún más sospechoso era que hubiera abandonado a su hijo de 5 meses. Su madre pensó que todo sonaba absurdo. Kelly Locklear declaró que su hija le confesó que la pareja estaba teniendo serios problemas financieros y acusó a su esposo de ser abusivo con ella y de usar a su hijo como palanca para que se quedara con él. Kelly dijo que ella y su esposo supieron que su hija estaba muerta después de que la policía llamara para informar que Ciara había desaparecido, dejando a su hijo atrás. Ella definitivamente se ha ido. Kelly dijo. Eso fue lo primero que dijo mi esposo cuando la policía llamó después de que Xavier reportó su desaparición y el oficial dijo que ella se había ido sin llevar al bebé. Se negó a ducharse o a dejar que alguien más cuidara al bebé. Kelly describió a Ciara como una madre dedicada que vivía para cuidar a su hijo. Ella afirmó que Ciara se despertaba cada hora o dos para revisar a su hijo, que tenía un sarpullido. Entonces, cuando dijeron eso, mi esposo dijo, no hay manera de que mi hija no hiciera eso. Si ese es el caso, y me estás diciendo que está desaparecida y que el bebé no está con ella, entonces mi hija murió. Kelly dijo que no lo dejaría. El 28 de febrero de 2020, 2 días después de reportar a Ciara como desaparecida, Xavier notó a los oficiales de policía en su puerta. Según los documentos judiciales, un arma de fuego se disparó accidentalmente en una casa en Baldwin Lane. Xavier le dijo a los investigadores que estaba moviendo un árbol de Navidad en el garaje cuando escuchó un disparo y salió corriendo. Luego regresó al garaje, encontró el arma y la descargó. Llamó a la policía e informó del incidente. Los investigadores descubrieron 2 armas diferentes en su casa. La policía no reveló si había alguna evidencia de que Xavier estuviera involucrado en la desaparición de Ciara. Sin embargo, su historial criminal fue rápidamente revelado. Según los registros judiciales, Xavier fue condenado por cargos de robo con allanamiento de morada en 2005. También fue inusual que Xavier reportara la desaparición de su esposa solo al día siguiente, después de que supuestamente no regresara a casa tras ir a la tienda.
Unos días después de que la policía recibiera un informe de persona desaparecida, Xavier fue identificado como una persona de interés en la desaparición de su esposa. Lo arrestaron por cargos no relacionados. La policía descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por acoso agravado en el condado de Kuwait. Fue extraditado a Georgia para enfrentar los cargos. Según los registros judiciales, colocó un rastreador dentro del peluche de su hija para localizar a su madre, su ex esposa. El caso surgió de una disputa de custodia entre la expareja. El viernes, 2 semanas después de que Ciara desapareciera, voluntarios de la policía, familiares y amigos buscaron en varios vecindarios de Johns Creek. Su enfoque estaba en los vecindarios a lo largo de Medlock Bridge Road, donde la policía sospechaba que Ciara había viajado durante su estancia en Georgia. Además de repartir volantes, el Departamento de Policía de Johns Creek instaló letreros electrónicos en 2 ubicaciones a lo largo de Kimball Bridge Road, solicitando la ayuda del público. También han contactado a varias empresas de letreros electrónicos comerciales para ayudar a difundir la imagen e información de Ciara por todo el área metropolitana de Atlanta. La familia pidió a cualquiera que haya visto el Volkswagen Tiguan blanco 2017 con la matrícula de Georgia RMB 5869. Durante ese tiempo contacta a la policía. La matrícula del vehículo estaba enmarcada por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. La policía dijo que los investigadores forenses registraron el coche en busca de pruebas y luego lo liberaron. La última ubicación conocida de Ciara fue en la casa de su suegra en Georgia, por lo que la policía asumió que su desaparición estaba relacionada con algo que ocurrió en esta casa. Rastrearon la ruta de Xavier de regreso a Indiana, pero no pudieron confirmar que Ciara estuviera en el coche. Xavier fue el único que salió del Volkswagen blanco en las gasolineras y tiendas. No está claro cuánta cooperación proporcionó la madre de Xavier Valance durante la investigación en curso. Sin embargo, los funcionarios de la ley confirmaron que se recogieron pruebas de la residencia utilizando una orden de registro en su búsqueda de respuestas. Los investigadores de Johns Creek utilizaron profesionales forenses y perros rastreadores para llevar a cabo la búsqueda. El énfasis estaba en encontrar posibles manchas de sangre, signos de una lucha o cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos que rodearon la visita de la pareja. A pesar del uso de una unidad canina, las autoridades informaron que la búsqueda no arrojó ninguna pista de olor discernible en la residencia. Los detalles de las pruebas recopiladas durante la búsqueda siguen siendo desconocidos, ya que el caso todavía se está investigando. En marzo de 2022, los investigadores obtuvieron un video de la cárcel que muestra a Xavier Valance diciéndole a sus hijos que Ciara no volvería a casa porque había sido secuestrada. Esto contradice su declaración a la policía de Carmel sobre «Alguien secuestró a mi esposa», le dijo a uno de sus hijos al final de la llamada. «¿Sabes lo que significa secuestrar a un adulto? No volverá a casa». Sin embargo, Xavier fue ingresado en la cárcel del condado de Coweta en Georgia el 16 de marzo de 2022. Después de ser extraditado de la cárcel del condado de Hamilton por acoso agravado, el caso no estaba relacionado con la desaparición de Ciara. El cargo se originó en un incidente en Georgia en marzo de 2021, en el que colocó un dispositivo de rastreo para acosar a la madre de su hijo. En ese momento, la mujer a la que siguió tenía una orden de restricción en su contra. En agosto de 2022, fue declarado no culpable. Sin embargo, fue arrestado nuevamente y extraditado a Indiana. Esta vez que el cargo fue por posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente grave y violento. En la audiencia inicial de Brooklyn suplicó al juez que redujera su fianza a un nivel que su madre pudiera pagar. El tribunal redujo su fianza a $35,000 con 0 centavos, mientras los fiscales querían aumentarlo a $50,000. Con 0 centavos, todo lo que necesitaba era una oportunidad para volver a encarrilar mi vida. Breland informó al juez. Breland declaró que podría conseguir un trabajo como camionero si lo liberaban de la cárcel. Después de revisar el caso, el juez fijó la fianza en $100,000 con 0 centavos. En febrero de 2023, Xavier Breland fue liberado tras pagar la fianza. Esta decisión judicial tuvo consecuencias, de las cuales hablaré más adelante. Fue interrogado repetidamente sobre la desaparición de Ciara, pero negó cualquier implicación en ella. Su versión no ha cambiado. Desapareció después de ir a la tienda. Se han sugerido varios lugares para la búsqueda de pruebas en la desaparición de Ciara Valance. Georgia, por sí sola, tiene más de 85 acres de parques estatales, casi 2 millones de acres de tierras, gestionadas por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, y más de 300 acres de tierras no desarrolladas. El condado de Fulton contiene 440 acres de parques. También hay cientos de miles de acres de servidumbres de ferrocarril y servicios públicos, tanto activas como inactivas.
Claudia tiene 37.295.3, 6 acres en total. Aproximadamente el 15% al 20% están cubiertos de vegetación. Ciara Breland y su esposo conducen por áreas distintas a Tennessee, Kentucky e Indiana. Según el teniente de policía de Johns Creek, Gregory Todd Hood, si supiéramos su última ubicación exacta conocida, dirigiríamos la investigación en consecuencia, sin entrar en detalles. Kelly Locklear declaró que las fuerzas del orden han recopilado pruebas y declaraciones de múltiples estados, pero son esencialmente piezas de un rompecabezas sin una imagen completa. Algunos artículos fueron retirados de la casa de la madre de Xavier, según documentos judiciales de un caso civil en el que la madre de Xavier demandó a la hermana de Xavier. La unidad de investigación de la escena del crimen retiró la alfombra y el colchón de la casa de la madre de Xavier el 21 de abril de 2022, como parte de su investigación. Según los documentos del litigio civil familiar, el bebé Jackson, de 5 meses, fue puesto bajo cuidado del Estado inmediatamente después del arresto de Xavier Breland, el 1 de marzo. Los padres de Ciara, Nick y Kelly Locklear, desde entonces, han podido pasar tiempo con el bebé y están trabajando para llevarlo de vuelta a Georgia. Se han llevado a cabo múltiples búsquedas organizadas durante el último año, algunas de las cuales se centraron en áreas específicas, pero nadie sabe qué le sucedió a la nueva madre. Mientras los investigadores continúan recopilando los hechos, los oficiales han estado ocupados repartiendo volantes e incluso utilizando letreros electrónicos para crear conciencia. La policía describe a Ciara como una persona de 5 pies de altura, que pesa aproximadamente 120 libras y tiene el cabello rubio. Tiene 3 pequeños árboles tatuados en su dedo anular, una flecha del estado de Florida en su muñeca izquierda y un estallido de sol en la parte izquierda de su caja torácica. La pareja estaba conduciendo un Volkswagen Tiguan blanco de 2017 con la matrícula de Georgia RMM 5869. El marco de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Florida rodea la matrícula. Se pide a cualquier persona que la haya visto allá o su coche en febrero que se ponga en contacto con la policía. Xavier es la única persona de interés que la policía ha identificado públicamente desde la desaparición de Ciara, pero no se han presentado cargos. Su familia está convencida de que él sabe lo que le pasó y que es el único que puede proporcionar las respuestas que necesitan para encontrar paz. Finalmente, que Ciara descanse en paz. Kelly Locklear cree que el cuerpo de Ciara podría estar en Georgia, Tennessee, Kentucky o Indiana. Ella está suplicando a los leñadores y pescadores que estén atentos en esos estados y que contacten a las autoridades si tienen alguna información. A los padres de Ciara ahora se les ha otorgado la custodia del hijo de la pareja. Como mencioné anteriormente, si Xavier Breland fue liberado bajo fianza en un caso que involucraba armas de fuego ilegales, el juicio estaba programado para el 28 de diciembre de 2023. Pero Xavier Breland no se presentó en la corte, y su paradero es desconocido. Se ha emitido una orden de rearresto a su nombre, y las fuerzas del orden están trabajando arduamente para encontrarlo. Este último desarrollo complica aún más el ya desconcertante caso de la desaparición de Ciara. La orden describe a Xavier Breland como un hombre negro de 6 pies de altura, que pesa 160 libras, con cabello castaño y ojos verdes. El FBI se ha unido a la búsqueda de la mujer desaparecida, pero su cuerpo aún no ha sido encontrado. Esto, combinado con la reciente desaparición de Xavier, ha resultado en numerosas preguntas sin respuesta. Kelly Locklear, la madre de Ciara, ha declarado públicamente que cree que Ciara temía a Xavier y no tenía intención de regresar a Indiana con él. Con ambas personas desaparecidas, el caso se ha vuelto aún más urgente. El juicio por el cargo de armas de Xavier ha sido pospuesto varias veces. Y las fuerzas del orden y la familia de Ciara ahora están pidiendo ayuda al público. Están buscando cualquier información que pueda ayudarles a encontrar a Xavier y Ciara, con la esperanza de arrojar luz sobre las extrañas circunstancias que rodean sus desapariciones. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.